¿Y pueden ver las láminas también que se están proyectando? También, sí, todo muy bien. Perfecto, perfecto. Perfecto, doctor Rieder. Bueno, vamos a dar inicio a esta, a este intercambio de información, de conocimientos que podemos tener sobre la inspección del trabajo, que me parece bastante importante. Agradezco nuevamente a Diápolis. Y bueno, como les venía diciendo, ¿no? Para, para dar el contexto del desarrollo de este temario, el convenio 81 de la OIT, ya, que es el convenio ratificado por el país en el año 60 en el año 60, ha sido, digamos, reconocido en la inspección del trabajo, ¿no? Hecho que a nosotros nos data una circunstancia de cumplimiento y constantemente es verificado por la Organización Internacional del Trabajo sobre el cumplimiento del mismo. Si bien es cierto, esta norma o esta disposición internacional es de muchos años atrás, creo que la tecnología ha ido reconociendo algunas situaciones que ha podido haberse abordado, sobre todo en la época o en etapa de pandemia. Valgan verdades, ha sido una oportunidad, quiero llamarlo así, más allá de la situación grave que seguimos pasando, no voy a decir que hemos vivido porque seguimos pasando algunas cosas, pero a nivel tecnológico ha contribuido para desarrollar algunas herramientas que podemos desarrollar en el marco laboral. Y ese punto de vista es el trabajo remoto, el teletrabajo, y eso ha hecho que no impida que la inspección del trabajo tenga esa, esa posibilidad de desarrollo. Quiero entablar precisamente ello, ¿no? Que el trabajo remoto hizo que hubo mucha discusión por parte de la inspección del trabajo sobre su actuar, porque decían de que solo podía realizar actividades que se brinden servicios esenciales. Y este cuestionamiento iniciaba si es que la inspección del trabajo debía actuar o no. Ante diversos análisis, ante diversos cuestionamientos, finalmente, con un decreto legislativo 1499, se dispuso que la inspección del trabajo, más allá de la, de la eh, digamos, la búsqueda de garantizar la seguridad y salud también del personal inspectivo, se veía garantizar la seguridad y salud también de los trabajadores. Y en ese sentido, en esa línea, el servicio público de la inspección contribuye al fortalecimiento de la prevención contra la COVID-19 también, por el tema de los espacios públicos, por el tema de los equipos de protección personal, etc. Entonces, eso contribuyó desde un punto de vista de fortalecerlo y que tengan esa mirada también desde el sector público, que brinda servicio público para, para la ciudadanía, el hecho de que la inspección no pueda parar y que sí contribuya al desarrollo de las actividades laborales. En esa línea, yo he desarrollado un temario, no sé si pueden lograr, no sé si logran verlo. Ahorita voy a... Sí, doctor. Perfecto, perfecto. Ahorita estoy proyectándolo más grande. Y bueno, estoy desarrollando, bueno, la base legal, el origen de las órdenes de inspección, que me parece importante, cuál es el punto de inicio, cuál es el mandato que tiene el inspector para desarrollar sus funciones. Eso es algo que debemos nosotros, como administrados o como trabajadores o como ciudadanos, debemos saber. Toda entidad pública que realice una actividad de fiscalización, de supervisión, de monitoreo, debe tener un mandato. Ese mandato, en este caso, en la inspección de trabajo, es un orden de inspección. Y saber cuál es el origen. El personal inspectivo, quienes conforman esta ejecución o desarrollo de actividades, las facultades de estos servidores también, cuáles son los derechos nuestros también, ¿no? Los derechos de los administrados, la colaboración con la inspección del trabajo, el trámite de inspección. También tenemos los pasos que establece este procedimiento, el ámbito territorial, la modalidad de actuación, las medidas inspectivas. Vamos a terminar con básicamente los productos que emiten luego de una fiscalización y un acto de inspección del trabajo.
Aquí hablamos básicamente, y ya les había adelantado hace un momento, cuál era el punto de partida. Y el punto de partida para que este país desarrolle la actividad de fiscalización laboral o la inspección del trabajo es el convenio 81, ¿no? El convenio sobre la inspección del trabajo, que es el punto de partida, es el gorro que desarrolla para la emisión de la ley 28806, antes de esta, el decreto legislativo 910, y así. Frente a ello tenemos la ley 27444, que es la ley de procedimiento administrativo general, modificada en el 2017 con el decreto legislativo 1272, en el que implementa la actividad administrativa de fiscalización como una actividad, no quiero decir prioritaria, pero sí cambia ciertas características de las reglas, ¿no? Es decir, antes la norma especial prevalecía sobre la norma general, hoy en día con la modificatoria en el 2017 la, la norma general prevalece sobre la norma especial, dado que ya en su título preliminar lo refieren. Inclusive hacen referencia de que las normas o los procedimientos especiales se someten a lo que establece la ley 27444. Y luego ya tenemos, cantando en la ley de creación de SUNAFIL, que es la ley 29981, y que también otorga algunas facultades a los gobiernos regionales. A su vez, tenemos también la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, que de manera transversal a todos los sectores económicos establece ciertas características para el desarrollo, la prevención y responsabilidades de la seguridad y salud de los empleadores frente a sus trabajadores. También algunas obligaciones que como trabajadores se tienen y deben exigirlas a su empleador, ¿no? Y luego, bueno, pues en el marco de las facultades, en el marco de los niveles de los servidores públicos que ejecutan la inspección del trabajo, tenemos el reglamento de la carrera del inspector del trabajo, que es del año 2007, que si bien es cierto, la norma, pues, decanta ya en unas modificatorias por derogación tácita, quiero decirlo así, han venido algunos articulados en su no aplicación. Y quiero de repente mencionar esto relacionado a la ley de contratación administrativa de servicios, ¿no? La ley CAS, en la que hablan, bueno, no solamente la ley CAS, estoy hablando de los servidores públicos en general, sí establecen los procedimientos disciplinarios, ¿no? Antes, para el procedimiento o para los inspectores del trabajo, también se integran los tres niveles, tenían un régimen de procedimiento disciplinario a través de este reglamento de la carrera del inspector, pero cuando ya todo se centraliza a través de las disposiciones que emite Servir, se tiene que someter este procedimiento disciplinario a través de las normas que han establecido esta Autoridad Nacional del Servicio Civil. Y por eso es que los procedimientos disciplinarios que puedan incurrir o que puedan realizarse en el marco de algún incumplimiento o algún procedimiento que disponga la autoridad de la inspección frente a sus propios servidores, tienen que realizarse de acuerdo al procedimiento que ha establecido Servir en las normas especiales. Ya entrando bastante puntual, porque el día de hoy quiero dar bastante énfasis a la participación de los que nos acompañan. Voy a referirme un poco rápido a lo que es el origen de las inspecciones del trabajo. Bueno, y esto lo dice la Ley General de Inspección del Trabajo, ¿no? Y también otras normas posteriormente, tanto el reglamento y normas internas de la Autoridad Central del Sistema de Inspección del Trabajo lo ha desarrollado, ¿no? Y en estas tenemos, pues, que la inspección de trabajo se origina ¿por qué? ¿O por quiénes? La inspección de trabajo se origina, en primer término, por la autoridad administrativa, ¿no? A la autoridad administrativa llámese a la misma autoridad central del sistema, ¿no? Puede ser el Ministerio de Trabajo, puede ser la propia SUNAFIL, es por disposición superior de las autoridades que se puede generar una inspección del trabajo, y también a solicitud de cualquier entidad pública que advierta el incumplimiento de normas sociolaborales o de seguridad y salud en el trabajo,
para que la inspección pueda iniciar sus acciones. También, este es uno de los puntos importantes a tener en cuenta, que se inicia por denuncia, ¿no? Una denuncia laboral, que lo pueden hacer a través de la plataforma de la página web de SUNAFIL. Inician ustedes una solicitud de denuncia laboral en el marco de las materias que pudieran haber sido afectados los trabajadores. Ese es otro de los canales que se tiene para dar inicio, para el origen de las actuaciones de la inspección del trabajo, ¿no? Y esto lo puede hacer cualquier persona, no necesariamente el trabajador, porque evidentemente lo que hace la inspección del trabajo es resguardar también la integridad de los trabajadores. Y precisamente por esa razón es que se establecen ciertos principios de los cuales sí considero debe respetarse por parte de las autoridades de la inspección del trabajo. Uno de ellos es el de confidencialidad o de reserva de la identidad. Es una terminología que lo utiliza la inspección del trabajo, la SUNAFIL, para garantizar la reserva o la confidencialidad de los denunciantes y no puedan tener represalias frente a la presentación de alguna denuncia, ¿no? Porque en algunos casos he tenido algunos comentarios de algunos ex trabajadores o trabajadores que han podido ser hostilizados por sus propios empleadores cuando han presentado una denuncia frente a SUNAFIL, ¿no? La otra forma de originar esta inspección del trabajo es por decisión interna del sistema, ¿no? Estamos hablando aquí de una programación. La SUNAFIL, a través de sus órganos internos, tienen un área denominada Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva, que ellos, a través del cruce de información, pueden identificar cuáles son los puntos focales para poder intervenir. Es decir, dónde se podría encontrar de repente la mayor incidencia de informalidad, digo, en qué sector económico, y frente a ello podrían desarrollar sus intervenciones, teniendo evidentemente cierta información con SUNAT, con otras entidades como el mismo Ministerio de Trabajo también. Por iniciativa de los propios inspectores también, porque esto se da evidentemente cuando, por ejemplo, un inspector que va a verificar la inspección de trabajo por materias de pago de remuneraciones en un centro de trabajo, pero identifica que dentro de ese centro de trabajo están haciendo labores de construcción, digamos, o de remodelamiento, y ve a una persona que no cuenta con implementos de seguridad y salud, el inspector está en la potestad y creería que está en la obligación de poder identificar y solicitar una inspección también en la materia que no cuenta dentro de su mandato para fiscalizar. Es decir, a propia iniciativa, el inspector puede ir a fiscalizar por mandato, por denuncia, puede ir a fiscalizar pago de remuneraciones, pero luego que ingrese a ese centro de trabajo, advierte que se están haciendo remodelaciones y uno de los trabajadores no cuenta con el equipamiento de protección personal. Él podría hacer la inspección respecto de esa materia, solicitando la ampliación en la investigación para que pueda los trabajadores, los demás trabajadores, también estar protegidos frente a algún riesgo grave e inminente. También puede darse a petición tanto de los empleadores o trabajadores, así como las organizaciones sindicales o gremiales empresariales. Digamos que el parámetro de la norma ha dado un alcance sin limitaciones para que cualquier ciudadano pueda realizar una denuncia en el ámbito laboral, ¿no? Y que la inspección del trabajo se impulse frente a esto, ¿no? Aquí vamos a hablar un poco de quiénes ejecutan este inicio de las actuaciones de la inspección del trabajo, ¿no? Y aquí tenemos que quienes ejecutan estas acciones no es más que el supervisor e inspector, el inspector del trabajo y el inspector auxiliar. Esos tres niveles de la inspección del trabajo es lo que maneja actualmente, de acuerdo también a la Ley General de Inspección del Trabajo,
el propio sistema, ¿no? Este sistema está catalogado por 3 niveles y evidentemente los 3 niveles se ingresa por concurso público. ¿Quiénes pueden ejercer o quiénes podrían ser inspectores de trabajo o inspectores auxiliares o supervisor inspector? Empezando por inspector auxiliar, se realizan concursos públicos. Y estos concursos públicos de conocimiento y de entrevistas la realizan abiertamente. Hoy en día lo efectúa la SUNAFIL y puede ingresar cualquier profesional. No hay una limitación o una restricción o una exclusividad que quienes deban participar en este concurso tengan que ser abogados. No. El equipo que debe comprender, entiendo, la norma, o también la OIT ha establecido que existe un equipo multidisciplinario. ¿Y qué es lo que actualmente maneja la SUNAFIL? Tiene un equipo multidisciplinario, hay de diversas profesiones que contiene el equipo inspectivo de los 3 niveles, ¿no? ¿Y qué facultades tendría el supervisor inspector frente a los demás como el nivel máximo? Bueno, básicamente su función principal es la de supervisar, monitorear, controlar, velar porque se cumplan los plazos, las normas, las directrices por parte del equipo de inspector de trabajo e inspector auxiliar. Ellos básicamente, los supervisores e inspectores, tienen esta labor de control, de monitoreo, para que el producto de la inspección pueda tener un conducto predictible y de seguridad jurídica. Hemos podido advertir de repente hasta criterios diversos ante el análisis efectuado de diversos casos, pero esto ya escapa de lo que las normas han señalado, ¿no? Digamos que debería sí respetarse esta predictibilidad que señala o que prevé la norma. A su vez, tenemos como facultades de los inspectores de trabajo ya el desempeñar en su integridad todos los cometidos de la función inspectiva. Aquí nosotros hemos señalado que tanto el supervisor y el inspector de trabajo tienen todas las facultades para desempeñar los cometidos de la función de la inspección. Ambos, tanto el supervisor como el inspector. Pero además le agregamos que en el caso del supervisor e inspector tiene que hacer la labor de supervisión, de monitoreo, de control, de seguimiento, ¿no? Esa es su labor, supervisor. Y el inspector de trabajo sí puede hacer todos los cometidos. Aquí hay una diferencia que se denota en el caso del inspector auxiliar. El inspector auxiliar sí no tiene todas las facultades inspectivas para el desarrollo de sus funciones. La propia ley, en unas modificatorias efectuadas desde el 2016, 2017 y así hasta el 2020, se establecieron, o 2019, se establecieron que el inspector auxiliar debería realizar inspecciones en materias que no revistan complejidad, ¿no? Y esto, entiendo, revisando la exposición de motivos, revisando las normas que regulan esta situación, es porque hablan del expertise, ¿no? De la experiencia. Y hay algunas materias, como por ejemplo de seguridad y salud en el trabajo, como por ejemplo desnaturalización de contratos, que en algunos casos algunos inspectores que no tienen la condición de profesionales y de abogados, no tienen esa expertise, y presumo que por ahí iba la interpretación de que el personal inspectivo, auxiliar, inspector auxiliar, no tenga las competencias de su integridad. Esto lo dice la norma, no lo dice Ronald, lo dice la norma, que sus funciones inspectivas están restringidas para el inspector auxiliar a materias que no revistan complejidad, ¿no? A su vez, quiero decir algo importante, pero que también debemos nosotros contribuir o ayudar para que desde donde nos toque esto se cumpla. Estos 3 niveles de inspectores tienen una característica especial frente a un principio que la propia norma les ha concedido. Es el principio de autonomía técnica y funcional. Ustedes dirán, ¿qué es este principio? ¿De dónde proviene? Pues su origen de este principio de autonomía técnica funcional
data desde la OIT, desde el convenio 81, porque habla de la independencia que debe tener el personal inspectivo frente a cualquier intervención o injerencia, ya sea política o de superiores jerárquicos. Y en esa línea es que desarrollan este principio de autonomía técnica y funcional, que bueno, valgan verdades, ellos deben tener esa independencia para resolver, para verificar, para fiscalizar, y evidentemente debe estar plasmado en un documento que, que, que tras su producto de investigación puede recaer pues, en algo que garantice el debido procedimiento, principio constitucional, y el principio de legalidad. Creo que son los principios fundamentales que un servidor público que ejerce función, en este caso inspectiva, debe garantizar, ¿no? Y en este sentido es que, digamos, nosotros, al momento de elaborar esta lámina, les presento que sí, este principio está supeditado a algunas situaciones, ¿no? No es absoluta la facultad que les otorga bajo este principio al personal inspectivo, sino esto se supedita al superior jerárquico, al principio de legalidad, a las normas internas que pueda establecer la entidad, digo, como autoridad central del sistema de inspección del trabajo, en este caso la SUNAFIL. Digamos que no es así de arbitrario, sino lo que establece este principio es que quienes lo ejecuten, como son los personal inspectivo, se supedita evidentemente a estas características, ¿no? Y aquí, precisamente, eh, nosotros decimos que en función a lo que establece la ley, decimos claramente que los servidores públicos o los sectores del trabajo, en este caso la norma lo dice en el artículo 1 de la Ley General de Inspección del Trabajo, en las definiciones que están divididos por 3 niveles, ¿no? Y que los actos que ellos desarrollen merecen fe, y en otro articulado, en el artículo 16, 47, merece fe y se presume cierto, dice que las actividades que ellos plasmen en sus documentos que emitan como informes de actuaciones inspectivas o actas de infracción, que más adelante los vamos a desarrollar, se presume cierto y merece fe. Y es por eso que inclusive tanto el Poder Judicial, algunos jueces han valorado algunas actas de infracción. Bueno, esto ya más adelante de repente lo voy a comentar, o en la próxima exposición cuando hablemos del procedimiento sancionador también, pero sí es importante tener en cuenta la facultad que tienen los inspectores, pero que no la tienen por sí mismos, sino porque la ley les concede esa facultad, ¿no? En algún momento, conversando con un compañero de promoción de la universidad, comentaba que él está vinculado al ejercicio de la función legal en el ámbito del Ministerio Público, y cuando revisamos frente a situaciones legales en el ámbito laboral y él me hablaba sobre prevención del delito y veíamos las funciones, me decía, pareciera que el inspector tiene más funciones que el fiscal, tienen acceso para poder ingresar libremente, tienen una autonomía técnica funcional que pareciera absoluta, etcétera, etcétera, pero revisando la propia norma identificamos de que efectivamente esta autonomía técnica y funcional se les concede bajo ciertos parámetros, que debe ser cumplido evidentemente por quienes hacen las veces de supervisor, ¿no? Que son los que revisan los documentos finales de este grupo y este nivel, ¿no? Y aquí la propia norma establece, ¿no? Son los servidores públicos organizados por niveles cuyos actos merecen fe, seleccionados por razones objetivas de aptitud y con la consideración de autoridades, los que descansa la función inspectiva que emprende el Poder Ejecutivo a través de la Autoridad Central del Sistema de Inspección del Trabajo y de los gobiernos regionales. Bueno, y evidentemente los gobiernos regionales porque aún se sigue teniendo competencia algunos gobiernos regionales frente a la función inspectiva. Anteriormente, antes de la creación de SUNAFIL, quiero decir, antes del 2013, cada gobierno regional tenía su cuerpo inspectivo de manera independiente. Y bueno, su función era canalizada a través de una dirección general del Ministerio de Trabajo, y ellos establecían ciertas reglas. Hoy en día
ya con la modificatoria normativa, con la creación de SUNAFIL, lo que hacen es unificar esto, les dan un plazo de 8 años a SUNAFIL y le dicen, en 8 años tú implementas que las intendencias regionales, primero la descentralización con las intendencias regionales en cada región, con SUNAFIL en cada región, y vas a tener tu personal inspectivo que van a pasar directamente los que ejercían función y que tenían la condición de haber ingresado como inspector de trabajo a través de un concurso público, que entiendo estaría pendiente de transferencia total de funciones del gobierno regional a SUNAFIL entre, creo que son 3 o 4 intendencias regionales, ¿no? Vamos al siguiente. Y aquí hablamos ya de las funciones, de las facultades. Algo que les mencionaba y les adelantaba, lo que comentaba con este compañero de promoción de la universidad, y sí, bueno, él me decía, oye, es verdad, casi es una función parecida a la de un fiscal, ¿no? Puede ingresar libremente a cualquier hora del día o de la noche sin previo aviso al centro de trabajo, establecimiento, lugar sujeto a inspección. Y a veces uno como asesor del empleador dice, oye, pero tú puedes venir así sin avisarme. Y uno a veces por desconocimiento de la norma dice, yo no te puedo permitir el ingreso, porque yo necesito una orden para que tú puedas ingresar, pero la orden lo establece la propia ley, porque la ley le faculta al inspector ingresar libremente. El único lugar donde no puede ingresar el inspector de trabajo es en la casa habitación, porque hay un principio constitucional respecto a la inviolabilidad de domicilio que se debe respetar. Digamos que desde ese punto de vista, el respeto de estos derechos, de estos principios constitucionales, prevalece frente a cualquier mandato legal de una norma especial, ¿no? Después dice, como otra facultad, que el inspector de trabajo también puede hacerse acompañar por los trabajadores, sus representantes, peritos que ellos mismos consideren, o especialistas que conozcan la materia, que deben ser designados oficialmente. Este tema no sé si ya ha sido implementado, pero entiendo de que, eh, digamos, los inspectores de trabajo en algunos casos han trabajado de manera articulada para algunos temas específicos como trabajo forzoso, trabajo infantil, o de repente también sobre temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pueden ir acompañados con especialistas de la salud, con especialistas o ingenieros, o también hay algunos inspectores que tienen seguramente esta profesión de ingeniero y también se pueden hacer acompañar. Pero aquí es algo importante y es una recomendación que uno siempre le hace y uno siempre lo ha manifestado a quienes me lo han consultado. Una vez que uno presenta una denuncia, siempre se sugiere y se recomienda hacerle seguimiento, ya sea a través del abogado, ya sea a través del asesor, porque a veces estas denuncias, por la carga que puedan tener, no es que lo encarpeten, pero creería de que hay que impulsarlos desde el punto de vista, desde, desde las necesidades que uno pueda tener, ¿no? Entonces, y por eso solicitar a los inspectores cuando tengan una verificación respecto a algún incumplimiento que han podido advertir por la denuncia, solicitar que acompañar en la diligencia para que este tema sea imparcial y objetivo, ¿no? Pero aquí hay un punto importante, que la norma, si bien es cierto, establece la facultad de los inspectores de hacerse acompañar en las diligencias con los trabajadores, eh, digamos, el inspector con la finalidad de poder desarrollar la misma, y si advierte que esta situación podría generar un entrampamiento en el desarrollo de la misma, porque podría generar este enfrentamiento, careo, vamos a ponerlo así, podría pues digamos, dilatar un poco el proceso. Y en ese sentido podría no considerar la participación de los trabajadores y, bueno, sí seguir el procedimiento con el empleador. Porque una vez que ya uno presenta la denuncia, y eso se lo quiero comentar, lo dice la norma, el trabajador no es parte del procedimiento. Y eso es algo que uno mucho se pregunta. Dice, oye, pero ¿cómo así si yo soy el que inicié? Sí, pero la propia norma ha establecido que las partes del procedimiento sancionador
del procedimiento inspectivo, después vamos al sancionador, es un procedimiento bilateral, donde solamente interviene la autoridad administrativa, que en este caso sería la Inspección del Trabajo, canalizada a través de la SUNAFIL, a través de un inspector, y el empleador. El trabajador es parte interesada, pero no es parte del procedimiento, ¿no? Digamos que eso es lo que establece la norma, que es cuestionable, es debatible, que podríamos nosotros de repente considerar desde el punto de vista de administrados, pero yo presenté la denuncia y cuestionarlo, sí, pero la norma en ese sentido es clara, sí te precisa de que el trabajador es parte del procedimiento. Después pueden practicar cualquier diligencia, investigación, examen o prueba para el mejor cumplimiento de su labor, si efectivamente yo entiendo en algún momento en la participación de una inspección, en una orientación que un empleador me solicitó, le pidieron, le hicieron pruebas de sonido con unas máquinas para verificar si es que este sonido irrumpía el ruido hacia y afectaba a los trabajadores. Es decir, si han utilizado, entiendo, algunos equipos, ¿no?, para verificar eso. Hoy en día, por ejemplo, para la verificación del COVID, tenían el tensiómetro, también el medidor, que ya después, con las modificatorias normativas, el Ejecutivo ya se dejó de lado para el control al momento de ingresar a un lugar público cerrado. Digamos, pueden requerir información, también pueden requerir información los inspectores solo o ante testigos al sujeto inspeccionado. Sujeto inspeccionado, llámese empleador, empresa, es el que deberían o podrían solicitarlo, como bien lo dice la norma, solo o ante testigos. Esto es a discreción del inspector. También pueden exigir la presencia del empleador o de sus representantes en el centro de trabajo o en las oficinas de la inspección. Sí, es una facultad. Esta facultad la tienen con la finalidad de que se garantice la predictibilidad también, ¿no? Y evidentemente un debido procedimiento. Examinar en el centro de trabajo también la documentación, los libros de la empresa con relevancia y verificación del cumplimiento de la legislación sociolaboral. Bueno, sí, pueden pedir diversa documentación y requerir la documentación. Ojo, hay que tener en cuenta, pueden pedir documentación relacionada a la investigación. Hay que tener en cuenta eso. Tiene que estar relacionada a la investigación. No podría solicitarse documentación que no esté vinculada. Esto no solamente lo señalo como una tingencia, sino también como una precisión establecida en las normas de simplificación administrativa, en el texto único ordenado de la ley 27444 también. Digamos, no es que arbitrariamente van a pedir un documento de seguridad y salud en el trabajo cuando están investigando un tema de pago de remuneraciones. No tiene sentido, salvo que la materia de la investigación amplíes y tenga esa autorización y tiene que ser comunicada a las partes. Digamos que tampoco es tan abierto el hecho de que la investigación tiene que ser o no es objetiva, ¿no? Digamos que tiene que partir de esa objetividad y del sustento técnico basado en una norma. Siempre veamos que se debe respetar el principio de legalidad. Bueno, tomar o sacar muestras de sustancias y materiales para verificar también, evidentemente, en este caso estamos hablando ya de temas relacionados a seguridad y salud en el trabajo, derechos fundamentales laborales, etcétera, etcétera. ¿Qué otras facultades tienen los inspectores? Recabar y obtener información, datos, antecedentes, adoptar, una vez finalizadas las diligencias inspectivas, las medidas. ¿Cuáles son las medidas? Aconsejar, recomendar, advertir, requerir, para que se cumpla cuando han advertido ya los incumplimientos a las normas en un plazo determinado, la acreditación de las mismas, ¿no? A su vez, también pueden adoptar paralizaciones, cierres, y a su vez también la facultad que tiene el inspector de dar inicio, bueno, ya no el inspector, pero sí a través de la emisión del producto final, que puede ser el acta de infracción, la conducción al inicio del procedimiento sancionador, ¿no?
a su vez también pueden realizar la paralización o provisión de trabajos o tareas, ¿no? Esto también está vinculado a una, vamos a decirlo, eh, a una resolución ministerial que establece cuáles son las características, los parámetros que debe tener un inspector para determinar una paralización o un cierre. Aquí voy al tema de una de las medidas que, así bien es cierto más adelante, pero les voy a adelantar algo, es que una paralización es respecto de un riesgo grave e inminente y un cierre está relacionado a cierre temporal del centro de trabajo o de la oficina del centro de trabajo relacionada cuando ha existido un accidente mortal, ¿no? Esto se modificó a raíz de lo ocurrido en el accidente McDonald's, el decreto de urgencia 44 del 2019 eh, estableció inclusive un parámetro menor en tiempos para la fiscalización en caso de accidentes mortales, ¿no? Y luego de esto, bueno, tienen que levantar un acta de infracción cuando se han advertido incumplimientos a las normas sociolaborales o de seguridad y salud en el trabajo. Aquí voy a hacer una referencia a algunas materias, pero sí hace unas láminas atrás yo les comentaba respecto a los niveles de los inspectores y les hacía referencia, les hacía énfasis que existía evidentemente una diferencia entre la función que puede desarrollar el inspector de trabajo, el supervisor inspector, frente al inspector auxiliar. Y el inspector auxiliar puede realizar actividades que no revistan complejidad. Y la Ley General de Inspección del Trabajo dice claramente, la autoridad central de la inspección del trabajo, o sea, la SUNAFIL, emitirá las normas que establezcan qué materias son complejas o no complejas. Y esta es la resolución 189-2019-SUNAFIL, establece qué es lo que puede hacer el inspector de trabajo y qué es lo que no puede hacer el inspector auxiliar, ¿no? Por ejemplo, y estas son las materias que el inspector auxiliar por sí solo no podría actuar. Y es algo que nosotros deberíamos, digamos, vigilar desde el punto de vista de administrados, desde el punto de vista de trabajadores, para que nuestro procedimiento, si en algún momento se está llevando a cabo, se advierta si realmente los propios inspectores están cumpliendo la norma, porque acá la norma dice, por ejemplo, que un inspector auxiliar no puede ir a mi centro de trabajo, o si yo soy empleador, a fiscalizarme por intermediación laboral prohibida, no, o no puede ir a verificar una materia de discriminación en el trabajo por discapacidad, o por huelga, o por libertad sindical. Eso tendría que hacerlo el inspector de trabajo. ¿En qué casos podría ser el inspector auxiliar? Porque sí se da que el inspector auxiliar pueda actuar en el caso que exista una inspección en conjunto, es decir, con un inspector de trabajo o con su supervisor inspector. En esos casos sí podría ser el inspector auxiliar, pero el inspector auxiliar solo no. A diferencia del inspector de trabajo, que sí puede hacer todas las facultades inspectivas, como bien lo ha señalado la norma, ¿no? Y por eso es que quería recrear un poco esta resolución 189, los invito a que la revisen. En realidad han establecido en estos cuadros, en materias sociolaborales, cuáles serían las materias complejas, y en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuáles serían las materias complejas también, de las cuales el inspector auxiliar no puede intervenir por sí solo, sino el inspector de trabajo, supervisor inspector o el inspector auxiliar acompañado del inspector de trabajo o en equipo, como le llama la propia ley. Y aquí voy a hablar sobre los derechos de los administrados fiscalizados, aquellos administrados que tienen esa facultad, todos lo tenemos, todos los ciudadanos tenemos esta facultad de que se nos respeten nuestros derechos, y que prende esta norma, esta ley 27444, está modificada en dos oportunidades, 2017, 2019, ya tiene el texto único ordenado del 2019, en el artículo 242 establece qué es lo que debe respetarse respecto de la fiscalización, no solo por el hecho de ser fiscalizados, no tenemos ese respeto respecto de lo que se debe considerar como tal, ¿no? Digo, como empleadores, ya sea como trabajadores, se tiene que respetar ciertos derechos.
El hecho de que sea autoridad no significa que deban vulnerar ciertos derechos. Y aquí dice uno de ellos, por ejemplo, ser informados del objeto y del sustento legal de la acción de supervisión. Esto es importantísimo, y era lo que les decía casi al comienzo, ¿no? Que la Inspección del Trabajo o cualquier órgano regulador o cualquier municipalidad o cualquier organismo que se dedica a la supervisión o fiscalización debe establecer un mandato. Ese mandato debe establecer claramente qué es lo que tú me vas a verificar, ¿no? Y acá lo dice claramente esta disposición de la 27444, que debemos ser informados sobre el objeto de lo que me vas a investigar, para yo poder saber qué defender, ¿no? Digamos que desde ese punto de vista garantiza el derecho de defensa, el debido procedimiento, la predictibilidad, eh, digamos que desde ese punto de vista lo garantiza. Requerir las credenciales también de los funcionarios. Yo les había mencionado que estos funcionarios ingresan al cuerpo inspectivo, al equipo de la inspección del trabajo a través de concursos públicos. Y desde que ya son servidores públicos, digamos que uno puede corroborar esa información. Es más, la página web de Sunafil, haciendo yo un buceo de la información que tienen preparándome para esta y otras presentaciones que he tenido, investigaba de que la información de los inspectores de trabajo, de los nombres de los inspectores de trabajo, para nosotros corroborar si está vigente, porque entiendo y alguna vez vi alguna noticia de que algunas personas se hacían pasar por inspectores y ejercían esta función de manera ilegal. Viendo Sunafil ha colgado la lista de los inspectores de trabajo que tienen vigencia en su actuación. Y digamos que nosotros podríamos corroborar esa información cuando tengamos alguna inspección a nuestro empleador o a nosotros como asesores o como trabajadores. Podríamos realizar grabaciones como administrados. A su vez, podríamos realizar algunas observaciones también respecto a las actas correspondientes, presentar documentos, digamos, esto en el marco del derecho de defensa, y también llevar asesoría profesional, ¿no? Digamos que cuando uno considere, podríamos nosotros tener esta ayuda profesional. Aquí ya vamos a entrar un poco, no sé, doctor Rieder, si alguno de los colegas que se encuentran en esta capacitación tienen alguna pregunta, aprovechando también saludarlos a todos y darles un fraterno abrazo nuevamente. Sí, doctor, tenemos el doctor Paul, nos dice, doctor, ¿cuántos días hábiles demora para que el inspector vaya al campo de a inspeccionar? Bien, doctor, buena pregunta. Precisamente de eso vamos a hablar seguidamente de las láminas. Les voy a adelantar. Las normas internas de Sunafil, las normas internas que regulan el procedimiento inspectivo, han establecido que luego que se le asigna al inspector de trabajo un mandato para hacer una inspección, tiene como máximo 10 días hábiles para dar inicio. Eso es lo que establece la Ley General de Inspección del Trabajo y su reglamento, ¿no? Digamos que da ese mandato. Hay algunas situaciones que de repente cuando dé inicio a este desarrollo de las láminas en adelante les voy a precisar, pero en estricto, ante la pregunta de nuestro compañero, tiene 10 días hábiles el inspector para realizar la inspección de trabajo luego de que ha sido asignado a una orden de inspección. Excelente, doctor. Tenemos a la doctora Cindy. Doctora Cindy Azucena, está activo su audio. ¿Puede activarlo usted mismo también? Ok, buenas noches. ¿Sí me escuchan, doctor? Buenas noches, doctora Cindy. ¿Cómo está? Qué gusto escucharla. Buenas noches, doctor. Le ruego me acceda a dos preguntitas. La primera es referente a qué participación tiene o cuál es la función que tienen los gobiernos regionales en el tema de inspección del trabajo. Si se entiende que la mayor parte de funciones de inspección corresponde a Sunafil, ¿no? ¿Cuál es la función que ellos tienen o participación que ellos tienen? Y la otra es en cuanto a los trabajadores CAS de la ley 3131, había una disposición complementaria, me parece, que decía de que cuando se vulneren los derechos o en tema de verificación de alguna
infracción a los trabajadores CAS se recurría a SUNAFIL, pero esta disposición quedó declarada inconstitucional. No sé si se entiende que debería entonces al SUNAFIL quedar desplazado, entraría a tallar servir. Y si es servir, en caso de que sea servir, ¿cuál sería el procedimiento de inspección de trabajo de servir? Si tiene en su propia norma su procedimiento como lo tiene en esta ley de inspección de trabajo SUNAFIL, si también lo tiene servir. Esas dos preguntitas, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctora Cindy. Muy oportunas las dos preguntas. Voy a empezar por la primera, que era referente a la competencia o a las funciones que tienen los gobiernos regionales referido a la materia de la inspección del trabajo. En vista a que yo les había mencionado de que SUNAFIL ahora es quien tiene o asume esa competencia. Y sí, es tal cual como señalaba, y también es como usted señalaba, doctora Cindy, está referido a que las competencias que tienen los gobiernos regionales ahora respecto de las empresas de las microempresas, acreditadas en el registro del REMIPE, ¿no? El Ministerio de Trabajo, en noviembre o diciembre de todos los años, emite una lista de empresas a las que son competencia los gobiernos regionales y no es competencia SUNAFIL. Digamos que esa es básicamente la competencia que asume. Ahora, les hacía referencia de que tengo entendido por algunas disposiciones que han emitido, resolución ministerial que han emitido en febrero del 2022, el Ministerio de Trabajo sobre la implementación, es la implementación o la transferencia total de funciones de las tres intendencias o los tres gobiernos regionales que estaba pendiente, que me parece que es Arequipa, Ayacucho y no recuerdo la otra. Digamos, con eso, la SUNAFIL ya tendría competencia total en las intendencias regionales respecto de todas las empresas, no solamente de las pequeñas, medianas y grandes, sino de todas, inclusive las micro. A la fecha, como le decía, hay creo 3 intendencias regionales, y digo creo porque había ahí unos detalles que estaban todavía por definirse. Sé que sí salió una resolución ministerial del Ministerio de Trabajo, o un decreto supremo, si mal no recuerdo, en el que establecía la programación de la transferencia de funciones de estos gobiernos regionales que aún estaban pendientes de transferirse. Y sí, la respuesta es que ante la pregunta, la competencia de inspección del trabajo que asumen los gobiernos regionales es referido a las microempresas acreditadas en el REMIPE y que salen en una lista que emite el Ministerio de Trabajo en los noviembres o diciembres de cada año para el año siguiente, ¿no? Y eso es lo que la competencia que tiene. Y en cuanto a la segunda pregunta, que me parece muy importante, es más, tuvimos una clase aquí con el doctor Rieder, gracias a la invitación, hicimos un análisis sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, que refería a la ley 31-131, donde hicimos un análisis acompañado de bastantes compañeros, bastantes colegas que nos acompañan de Udiápolis, y hacíamos una análisis de artículo por artículo y también de las disposiciones que establecía esta sentencia del Tribunal Constitucional. Y más allá de las críticas que pudimos haber hecho, más allá de las conclusiones que pudimos haber arribado, efectivamente, la única disposición complementaria transitoria establecía de que esta ley 31-131, que era la ley de erradicación de los CAS, establecía de que SUNAFIL fiscaliza los incumplimientos a las normas sociolaborales y convencionales respecto de trabajadores CAS que estén dentro del periodo. En realidad no decía dentro del periodo, esa era una interpretación que le hacíamos, pero en realidad era de trabajadores. Ante la emisión de la sentencia, publicada en diciembre del 2021, ya entiéndase la derogación tácita de la norma, que en realidad no es derogación tácita, la derogación de la norma, en realidad. Y ahí se vuelve a evaluar, y esta pregunta le agradezco porque creo que sí da oportunidad de repente de poder dar algunos alcances, ¿no?
tendríamos que revisar la Ley General de Inspección del Trabajo y ver el ámbito de competencia que tiene la Inspección del Trabajo antes de la emisión de la Ley 31.131. Y el artículo 4 de la Ley General de Inspección del Trabajo establece el ámbito de competencia. Y el ámbito de competencia es a todas los empleadores y entidades públicas que cuenten trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada. Y uno dice, oye, pero cuando sale la ley, dicen que también los CAS, porque antes de la Inspección del Trabajo no tenía esa competencia. Entonces la ley 27444 dice, para que a ti te den competencias para fiscalizar, tiene que ser a través de ley. No puede ser decreto supremo, resolución, no, tiene que ser a través de ley. Entonces la ley la habilita, dice, fiscalizas trabajadores. Entonces, cuando le dan esta facultad a través de esa disposición que mencionaba la doctora Cindy, lo que ocurre es que sí, efectivamente, Sonafil debió fiscalizar, por lo menos en el periodo de marzo del 2021 a diciembre del 2021, que es la fecha de emisión de la norma, todo lo que duró la norma. Ya después de la emisión de la norma, ya no tenía competencia. ¿Y quién tiene competencia respecto a los trabajadores? La misma doctora Cindy, bastante interesante su intervención, porque ella misma dio la respuesta, pero sí quería hacer una colación con todo el recuento normativo, ¿no? Servir tiene competencia para la administración de los recursos humanos de la gestión de las entidades del Estado, ¿no? Esa es su facultad a través del decreto legislativo 1023, que es la ley que crea Servir, establece cuáles son sus facultades, y entre ellas hacia todos los servidores públicos, pero respecto a los trabajadores CAS no existe competencia. Aquí se abre algunas aristas que no quiero extenderme para poder cumplir con el doctor Rieder respecto a las láminas que les he propuesto, pero sí, respecto a la primera pregunta, la competencia de los gobiernos regionales es respecto a las microempresas, y en cuanto a la segunda pregunta, la competencia ya no tienes una FIL para fiscalizar a los CAS, de acuerdo al artículo 4 de la Ley General de Inspección del Trabajo, y quién le correspondería darle trámite a los procedimientos o a las denuncias o a las solicitudes de los trabajadores CAS sería Servir, evidentemente. Excelente, doctor. Tenemos al doctor Amir. Doctor Amir, por favor, una consulta, por favor. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Mire, mi pregunta era la siguiente, ¿no? Respecto a la diapositiva 4 en la cual usted dice origen de la inspección del trabajo, dice, por denuncia, acción pública y el denunciante no sería el interesado. En este caso, me parece que en la plataforma de denuncias te pide lo que es, que adjuntes algún documento que te vincule con el empleador, o no es necesario presentar ese documento. Y mi segunda pregunta sería también, ¿a los cuántos días de que haces la denuncia laboral de tu empleador, puedes consultar el trámite de quién está llevando tu caso o cómo va el estado del trámite? Gracias, doctor. Bien, bien, doctor Ramiro, gracias por sus preguntas, muy interesante, efectivamente, a través de la plataforma virtual, y creo que también presencial, lo tienes una FIL. Digamos que, lo digo que entiendo porque sí, en algún momento he acompañado a un familiar a que pueda hacer su denuncia, yo he podido verificar la plataforma, y en la plataforma te da la opción de que lo pueda hacer un tercero. Y si la pregunta es si ese tercero que pueda realizarla puede presentar documentación, sí, puedes cargar tú la documentación, teniendo evidentemente los datos del afectado, ¿no? Quiero decir, del propio trabajador, teniendo el DNI, teniendo la documentación, porque creo que te exige validar con el documento de identidad algunos datos para que la denuncia pueda proceder. Y sí te permite, entiendo, el adjuntar datos al respecto. Por favor, doctor Amir, ¿me podría repetir la segunda pregunta? Adelante, doctor Amir. ¿Está activo su audio? A ver, le voy a dar nuevamente. Doctor, o si no, dejamos para la siguiente intervención por el tema del tiempo. Sí, Tiempo, por favor. bien. Adelante. Adelante, doctor. Gracias. Bien, aquí vamos a hablar del trámite de la inspección del trabajo,
Bueno, aquí ya les voy a recrear algo que ya les he repetido anteriormente, que ya les he indicado, quién es el órgano que se encarga de la fiscalización laboral, pues en este caso es la SUNAFIL, que es un organismo técnico especializado, y que, bueno, dentro de sus funciones tiene primero que es un servicio público, ¿no? Segundo, que vigila y exige el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Durante las investigaciones, lo que debe advertir es la determinación de responsabilidades administrativas, pero eso no es la única línea de acción que tiene dos líneas de acción grandes y que creería debería impulsarse, que es brindar orientación y asesoría, así como la asistencia técnica, ¿no? Digamos que eso es básicamente lo que tiene SUNAFIL como inspección del trabajo. ¿Cuál es el objeto de la SUNAFIL? ¿Cuál es el objeto de la inspección? Es regular el propio sistema, establecer mecanismos, procedimientos y estructuras predecibles para los ciudadanos, ¿no? Esto en el marco de ¿qué? De lo que les decía en un inicio, del convenio 81, ¿no? El convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 81 de la OIT. ¿Qué es la inspección de trabajo? Hoy en día también denominado por la Ley General, perdón, la Ley General de Procedimientos, la Ley 27444, la Ley de Procedimiento Administrativo General, le llaman también fiscalización o actividad administrativa de fiscalización. Digamos que ya los términos han ido un poco, en realidad la finalidad es la misma, pero el término ha ido un poco siendo, inclusive la SUNAFIL en algunos eventos que he escuchado, y he visto también en la investigación que estaba haciendo para este desarrollo, advertía que ellos mismos también le llaman fiscalización laboral. La propia ley también le llama en algunos extremos fiscalización laboral. ¿Y qué es la inspección o la fiscalización laboral? Es el servicio público que se encarga de la vigilancia y exigencia del cumplimiento de estas normas, ¿no? Y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, exige las responsabilidades administrativas y además establece o tiene otra línea de acción que es el servicio de prevención a través de la orientación y asistencia técnica. Y aquí les hablo pues del marco normativo general que le da la facultad a los organismos del Estado que realizan actividades de fiscalización en general, inclusive procedimientos especiales, adecuarse a la ley 27444, ¿no? El título preliminar de esta ley 27444 establece claramente que las normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado se regula a través de los procedimientos que desarrollan las entidades, incluyendo los procedimientos especiales, ¿no? Asimismo, dice, las leyes que crean y regulan procedimientos especiales no podrán establecer condiciones menos favorables. Este es un punto importante que los administrados, los empleadores deben tener en cuenta. Ni la SUNAFIL ni ninguna entidad reguladora o entidad que establezca fiscalizaciones, que desarrolle fiscalizaciones, debe vulnerar este principio o este mandato que la propia ley en su título preliminar lo ha desarrollado. Y bueno, se supedita la fiscalización laboral y inspección del trabajo supletoriamente también a los principios del procedimiento administrativo que están previstos en la 27444. ¿Cuál es el ámbito territorial de la inspección del trabajo? Uno dice, ¿dónde puede fiscalizar la inspección de trabajo? Hace un momento hablábamos de las facultades del trabajo y hablamos que puede entrar a cualquier hora, en cualquier lugar, salvo excepciones, que era lo que les había mencionado, ¿no? Y las excepciones eran casación, ¿no? Después, en todo lugar donde se desarrolla una actividad económica laboral, el inspector puede ingresar en cualquier horario. ¿Y esto cómo se le llama? Centro de trabajo. No es más que esto es un centro de trabajo. Cuando hable de centro de trabajo, puede ir a cualquier lugar. ¿Dónde desarrolla esta actividad económica? Un chofer de combi, ¿dónde desarrolla su labor? Dentro de un vehículo, es donde el inspector podría subir y poder hacer la investigación ahí. Uno dirá, oye, pero ahí no está encontrando al empleador a quien debe hacerle preguntas. No, pero puede recabar información de la ruta, puede recabar información que existe en relación laboral, puede recabar información de las labores que realiza, si cumple con los equipos de protección personal, etc. Digamos que sirve la investigación desde ese punto de vista. Así que lo ideal es que los trabajadores por lo general contribuyan y el empleador también, ¿no? Bueno, puertos y aeropuertos, lugares de salida, escala, destino respecto de trabajadores migrantes también, en las entidades de intermediación, tercerización, ¿no?
domicilio respecto del trabajador del hogar, siempre garantizando el principio de empleabilidad de domicilio. Ojo que aquellos que tengan empleadas del hogar y que les hagan una denuncia ante SUNAFIL, ustedes están en todo su derecho a no permitir el ingreso porque es su casa habitación y eso se respeta por la Constitución. Digamos que ese punto de vista es lo que nosotros queríamos mencionar. Y hablamos de algunas materias que el inspector de trabajo como tal tiene la facultad de poder desarrollar, ¿no? Y estas son las materias que en una orden de inspección, que es el mandato de la autoridad, debe contener. Por ejemplo, el registro de planillas tiene que verificarse para que el inspector vaya y verifique si sus trabajadores se encuentran en planilla de un empleador. En su orden, en su mandato, en el documento que les da esa facultad de poder ir a investigar a un empleador determinado, debe decir qué es lo que va a ver. Voy a ver el registro de trabajadores de la planilla del empleador Ronald Sack. Entonces, yo, Ronald Sack, les permito el ingreso a los inspectores de trabajo, pero yo le voy a decir, a ver un momentito, ¿qué es lo que van a verificar? Ellos no podrían negarse, porque la norma dice exhibir el documento, mandato que exige que ustedes hagan una investigación. Ellos me tienen que exhibir y yo frente a ello voy a, ya, tú vas a verme el registro de planillas, me vas a ver las formalidades de mi planilla y si yo entrego boletas de pago. Pero tú no podrías venir a pedirme respecto a la jornada laboral, si tengo trabajadores de manera nocturna, si en ese mandato no dice expresamente qué es lo que me vas a investigar. Para eso, el inspector tiene la facultad, de acuerdo a una directiva de SUNAFIL, de solicitar, bueno, y también del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, de solicitar una ampliación de la materia para investigar otras, para los que en el mandato no se encontraron. Por eso que hay que tener en cuenta que se debe, los empleadores, los trabajadores y aquellos que ejercen la función de la inspección deben tener en cuenta que en su mandato debe contener las materias que se va a investigar. Y bueno, aquí un dato, ¿no? El sistema de inspección del trabajo cuenta con más de 250 materias sujetas a ser inspeccionadas, ¿no? Entre ellas se encuentran las de seguridad y salud en el trabajo, las laborales o sociolaborales, trabajo infantil, etc. Y aquí les voy a hablar sobre los plazos que se tiene para la inspección del trabajo. Bueno, entre ellas tenemos que la inspección del trabajo se origina por algunas situaciones. Una de las situaciones por las que se origina, y aquí entraba con los plazos una de las preguntas que nos hacía nuestro compañero Emir, era ¿cuál es el plazo que se tiene para que un inspector de trabajo dé inicio a una inspección? Bueno, ni la directiva de servicio de atención de denuncias laborales, el reglamento lo ha establecido expresamente. Desde la presentación de la denuncia, digo, lo que sí establece la norma es que cuando asigne la orden de inspección a un inspector, el inspector tiene 10 días para iniciar su procedimiento inspectivo, es decir, para hacer su primera diligencia. Y eso, 10 días hábiles máximo, no ese es el plazo máximo. Ahora, el inspector lo puede hacer en el día 1, pero su plazo máximo es de 10 días, ¿no? Frente a ello, ante la denuncia, se tiene que existe un área de calificación de la misma, y esta área de calificación de la misma advierte si la denuncia va a ser tramitada a través de qué forma, qué modalidad, porque ahora SUNAFIL ha establecido diversos canales de atención de una denuncia, y uno de los canales de atención de la denuncia es que se atienda a través de una medida o un módulo llamado módulo de gestión de cumplimiento, que no es más que un inicio. No se inicia con un inspector ni con una orden, se inicia con una llamada telefónica, con una revisión de un documento al empleador y se le dice, se le manda una carta inductiva, le dice, señor empleador Ronald Sack, usted le debe al trabajador Eduardo su remuneración por el periodo
2020 del mes de abril a mayo. Páguele antes de que se le inicie el procedimiento inspectivo. Y le dan un plazo de 10 días. Digamos que ese es el procedimiento del módulo de gestión de cumplimiento, que es uno de los canales de atención. Si no cumple el empleador ese procedimiento, se genera la orden de inspección. Pero este procedimiento de módulo de gestión de cumplimiento tiene unas características, que se atiende solo en ciertos casos. Esto lo dice la Directiva de Servicio de Atención de Denuncias, aprobado con una resolución de superintendencia del año 2017, modificado ya en el 2020, 2021, 2021, sí, el 2021 ha sido modificado. Hay una versión 4 ahorita. Y eso está en la página web de Sunafil. Los invito para que lo vean, haciendo, como les decía, la investigación para la exposición de hoy, preparándome siempre, investigaba de que ya estaba actualizado. Y bueno, de ser el caso, existe una denuncia, vamos a poner un ejemplo, por accidente de trabajo, se genera la orden de inspección de inmediato. Eso tiene un tratamiento especial, la propia ley lo ha establecido, como les mencionaba hace un momento. La Ley General de Inspección de Trabajo, con la modificatoria del Decreto de Urgencia 44, le dio la prioridad de atención en estos casos, ¿no? Estos casos especiales que sí ameritan una atención inmediata, que el expediente se tramite máximo, no en 30 días como lo establezco en la lámina, sino en 20, perdón, en 10. Pero el inspector tiene la posibilidad de ampliarlo por el mismo plazo, por 10 días, por eso le dije 20, no es 10 días más 10 días. De ser el caso, el inspector considere. Ahora, puede ser menos de 10 días, es hasta 10 días, puedes ampliar. Se le asigna un inspector y el inspector lo que hace luego de la presentación de la denuncia, la generación de la orden, la asignación del inspector, la entrega de la orden de inspección al inspector, el inspector ya utiliza las modalidades de actuación que más adelante las voy a desarrollar, y o también las medidas inspectivas. Y sobre esto emite un resultado, que puede ser informe o acta de infracción. Como bien les mencionaba, en caso de accidentes de trabajo seguido de muerte, el plazo máximo es de 10 días hábiles, prorrogarlos por el mismo plazo. Aquí vamos a hablar sobre las modalidades de actuación, que es básicamente, ya les había hablado sobre el origen de la denuncia, ya les había hablado sobre las facultades de los inspectores. Ahora vamos a hablar sobre qué o cómo realizan la inspección, a través de qué instrumentos, a través de qué herramientas, ¿no? Y una de las herramientas que la norma les ha concedido a los inspectores son 4, ¿no? Una son las modalidades de actuaciones, están conformadas por la comprobación de datos, por las visitas inspectivas, los requerimientos de comparecencia y por el requerimiento de información, dije 4. Estas modalidades de actuación, por ejemplo, la comprobación de datos, no es más que el cruce de información que puede ser el inspector con otras entidades del Estado que le fortalezca para el desarrollo de su función, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que, por ejemplo, si necesitan verificar si es que el trabajador desde cuándo tuvo continuidad laboral para verificar su relación laboral, hoy en día acceden a SUNAT. La página web de SUNAT y tienen acceso, seguro tienen convenio SUNAFIL, y frente a ello pueden verificar. Si quieren verificar quién es el representante legal de ese empleador para que pueda actuar durante una comparecencia, entra también a la página web de SUNAR y solicitará o gestionará una verificación. Imagino también que deben tener convenios y deben tener acceso para que corroboren esa información respecto a los representantes legales que son. Digamos que para esto sirve la comprobación de datos, entre otras formas y mecanismos que podrían utilizar. Luego tenemos las visitas de inspección o visitas inspectivas, ¿no? Que ya en época de pandemia, estas visitas han dejado de ser presenciales. Ahora también las visitas se hacen remotas, ¿no? Uno pregunta, oye, pero ¿cómo haces una visita remota si entiéndase que la naturaleza de la norma fue concebida precisamente para que te incorpores in situ al centro de trabajo y puedas identificar el tratamiento a los trabajadores, y reúnen las condiciones, y cuenta con los elementos, y cuenta con la documentación, etc. Pero bueno, ya la virtualidad como consecuencia de esta pandemia ha hecho que se modifique en la Ley General de Inspección del Trabajo, y así como su reglamento, y establezca de que cualquiera de las modalidades de actuación puedan hacerse a través de los mecanismos virtuales, ¿no? Y uno de los mecanismos virtuales es tanto la forma como nos estamos comunicando nosotros, como también a través de celulares, a través de videollamadas, etcétera. Me imagino que los inspectores habrán
implementado o han desarrollado alguna plataforma para el desarrollo de esta situación o algunas estrategias, ¿no? Y sí, la visita de inspección es lo que te permite hacer un recorrido, inspeccionar, tener una mayor atención sobre el tratamiento, verificar si existe riesgo grave inminente, solicitar la documentación que puedas verificar en el momento, entrevistarte con los trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que la visita de inspección sirve para que toda esa información pueda ser plasmada en el documento resultado para ver si realmente hubo o existió incumplimiento a las normas sociolaborales. Luego nos vamos a lo que es la comparecencia, ¿no? Y esta comparecencia, ya la propia ley 27444 lo estableció, lo ha previsto así, que esta se realiza en el centro de trabajo de la entidad que realiza la fiscalización, en este caso es SUNAFIL, y ellos deben citarte al centro de trabajo. Ahora, insisto, con el tema de la virtualidad, ya esto ha ido pasando a una situación pues que reviste la celeridad, la garantía del debido procedimiento y también cumplir la finalidad de la inspección, garantizar el servicio público que brindan ellos y ante ello garantizar la vigilancia y exigencia del cumplimiento de la norma oportuna, ¿no? Eso es algo que deben efectuarse y es por eso que en el caso de la comparecencia, la misma ley lo establece, no exige la presencia del sujeto presionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública, dice, ¿no? Entonces, te cita el inspector el día de hoy, la norma técnica es una directiva, ha establecido que no puede citarte, perdón, la 27444, no puede citarte con 3 días menos, o sea, es decir, si te va a citar para el día viernes de la próxima semana, máximo tiene que mandarte la comunicación para que te puedas apersonar al centro de la inspección del trabajo, a SUNAFIL o a través de medios virtuales, máximo el día martes de la semana que viene. No debes citarte a comparecencia, eso es lo que establece la norma. 3 días, por lo menos 3 días antes de darse esta comparecencia debe realizarse la citación. Otra de las modalidades de actuación y que de repente ha podido haber sido una de las más utilizadas, presumo, durante el estado de la pandemia, ha sido los requerimientos de información a través de sistemas de comunicación electrónica, ¿no? Y para esto, SUNAFIL en febrero del 2020, justo antes de pandemia, porque la pandemia sale el 16 de marzo del 2020, emitió un decreto, bueno, no SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo emitió un decreto supremo que es el 002-2020-TR, en el que establece, bueno, la denominación de esta norma es uso obligatorio de la casilla electrónica para la inspección del trabajo. Esa es la denominación. Entonces, a través de ese canal y articulándola con la ley 27444, se dispuso que utilicen la casilla electrónica. ¿Por qué? Porque la 27444 dice que cuando las entidades del Estado utilicen medios tecnológicos para la notificación de sus actos que puedan desarrollar en sus procedimientos, deban garantizar el acuse de recibo. ¿Qué significa el acuse de recibo? Que el empleador o el administrado deba, cuando te notifican por correo, por poner un ejemplo, tú tienes que responder a la entidad diciendo lo recibí conforme. Si no respondes, no se da por notificado bien. Entonces tiene que seguir la prelación que establece la 27444 para garantizar una notificación efectiva, ¿no? ¿Y cómo se levanta este acuse de recibo? Dice la propia norma, la 27444, cuando tú establezcas un procedimiento y lo desarrolles a través de un decreto supremo. Es lo que hizo SUNAFIL. Emitió un decreto supremo y desarrolló este sistema de notificación electrónica por la casilla electrónica, que es donde hoy en día vienen utilizando la notificación en su interior. Aquí vamos a hablar de las medidas inspectivas de recomendación, advertencia, requerimiento, que bueno, estas están ligadas básicamente, sobre todo las 3 primeras que se mencionan en esta lámina, en la etapa de fiscalización o una de las líneas de acción que tiene la inspección, ¿no? Que es en esta línea de fiscalización, ¿no? La medida inspectiva de requerimiento es cuando el inspector, dice la ley, cuando el inspector ha identificado
el incumplimiento de infracciones extiende una medida de requerimiento donde le exige al empleador, donde le solicita al empleador a través de esta medida que cumpla con pagarle al trabajador, estoy poniendo un ejemplo, sus remuneraciones por el periodo del 2020 de abril a mayo o de abril a junio, y este requerimiento o esta medida inspectiva de requerimiento debe establecer ciertos requisitos mínimos. Debe exigir cuál es la norma, el monto que debe pagarse, que debe pagar el empleador, cuál es el incumplimiento en el que incurriría, entre otros. Digamos que esa es la medida inspectiva de requerimiento. La otra medida que también se da durante la fiscalización es lo que ya les mencionaba hace un momento como una facultad que tiene el inspector, la de paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas. Esto se da a través también de una resolución ministerial objetiva que emitió el Ministerio de Trabajo, en la que dice que debes establecer ciertos parámetros para la identificación de estos casos. No basta simplemente identificarlo con una visión ocular en el momento, sino tiene que hacerse una serie de acciones. Bueno, también les había mencionado sobre la medida de cierre temporal del área de la unidad económica o de la unidad económica, ¿no? Esto se dio ya de manera reiterada, creo que es la tercera vez que les menciono, pero sí es importante precisar que está como una medida dentro de la Ley General de Inspección del Trabajo que se efectúa en caso de accidentes mortales, ¿no? El cierre temporal del área o de la unidad económica. Y muchos se preguntarán, el cierre temporal, pero esto podría afectar un poco el desarrollo de la actividad económica porque no voy a producir. Sí, pero a veces, dependiendo de la circunstancia ocurrida en el hecho, en el lugar, más bien lo que haría es proteger a los demás, ¿no? Porque si hubo un accidente en uno, podría esto replicarse en otros trabajadores. Entonces, digamos que en la exposición de motivos que sustenta esta norma, este decreto de urgencia, hablan de la protección de los trabajadores, ¿no? Con la finalidad de garantizar su seguridad y salud. Y es por eso que establecen esta medida de cierre temporal. Y ya la última columna o la última fila está referida, perdón, fila. La última fila está referida a las medidas de recomendación, advertencia y asesoramiento técnico. ¿En qué caso se da esto? Estas son acciones de prevención que establece, estas son las líneas de prevención. Cuando están brindando una orientación, cuando están brindando una asistencia técnica que está referido a un caso puntual, un caso concreto, pueden emitir estas medidas de recomendación, advertencia y asesoramiento técnico. Y vamos a hablar sobre la conclusión de las actuaciones inspectivas de investigación. No, les había adelantado que la conclusión de la misma, el procedimiento inspectivo, se da frente a dos situaciones. Cuando el inspector ha identificado que existen infracciones a las normas sociolaborales, emite un acta de infracción, ¿no? En la que hace una propuesta de sanción. Y cuando el inspector ha advertido que el empleador acredita el cumplimiento de las normas laborales o no identificó infracciones, emite un informe de actuaciones inspectivas. En el que no propone sanción, lo máximo que puede determinar son recomendaciones para que el empleador pueda de repente mejorar ciertos procesos, pero no impone sanción. Digamos que estas son las dos resultados o los productos ante la investigación que emite el inspector. ¿En qué otros casos se emiten actas de infracción? Cuando el inspector ha identificado que existen infracciones insubsanables, ¿no? ¿Y cuáles son las infracciones insubsanables? Aquellas que son irreparables en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, un accidente mortal. Es irreparable en el tiempo. O, por ejemplo, la identificación del cumplimiento de la trata de personas con fines de explotación laboral. O, por ejemplo, el trabajo forzoso. O, por ejemplo, el trabajo infantil. No, digamos que ya la identificación, es más, en estos casos que les he mencionado, inclusive se agrava la infracción, ¿no? El artículo 48 de la Ley General de Inspección del Trabajo, los invito también a evaluarla, establece claramente las formas de agravamiento de una infracción, en la que, como consecuencia de la gravedad del hecho y de la afectación que pudo haber causado no solamente a los trabajadores, sino también a los familiares, se agrava la misma, ¿no? ¿Qué debe contener un informe de actuaciones inspectivas o un acta de infracción?
Bueno, en primer término, la identificación de los sujetos para ambos casos, tanto para el informe como para las actuaciones, perdón, como para el acta de infracción, la identificación también primero dije del empleador, después de los inspectores, la fecha de emisión tanto del acta como del informe, en la ejecución del proceso que debe establecerse tanto en el informe como en el acta, los hechos constatados, es decir, los hechos que el inspector verificó durante su investigación, ¿no? Y estos, en el caso de las actas de infracción, que tengan o que sean constitutivos de infracción. Es decir, que tú identifiques entre los hechos que realmente incurrido en un incumplimiento a las normas sociolaborales que deben estar sustentadas en una norma, valga la redundancia, sustantiva. El otro punto son los medios utilizados, ¿no? Los medios investigados. ¿Qué medios utilizaste? ¿Qué medidas o modalidades de actuación? Sobre esto es lo que les mencionaba. Utilizaste comprobación de datos, utilizaste medidas inspectivas, modalidades de actuación, medidas de requerimiento. ¿Qué medios utilizaste? ¿No? Y las conclusiones en el caso de los informes y en el caso de las actas de infracción, ya el desarrollo de las infracciones, ¿no? Con la norma vulnerada, que era lo que le decía, la norma sustantiva, la calificación de la infracción y la tipificación legal por la que se incurre en la misma, ¿no? Y en el caso de accidente de trabajo, como es una infracción insubsanable, se emite un acta de infracción y se le agrega, además de los documentos o de la información que les he mencionado, se les agrega cómo se produjo el hecho, se les agrega las causas básicas, las causas extensivas que puedan haber desarrollado el hecho del accidente mortal. Aquí, bueno, esta lámina refleja un poco los cuestionamientos que pueden existir respecto a la valoración de un acta de infracción, pero bueno, esto más allá de un análisis que podemos haber hecho, ya el Tribunal de Fiscalización Laboral ha dado algunos alcances. El Tribunal de Sunafil ha dado algunos alcances respecto a la valoración de lo que es un acta de infracción. No más allá del contenido, si bien es cierto, sus hechos se presumen ciertos y merecen fe y se presumen ciertos, los artículos 16 y 47 de la ley, pues la pregunta del millón es si esto constituye un acto administrativo, ¿no? Y el acto administrativo, dado la ley general, la ley 27444, la ley de procedimiento administrativo general, establece que el acto administrativo es aquella que tiene efectos jurídicos, que genera efectos jurídicos y que estos recaen en derechos, intereses y obligaciones de los administrados. Digamos que hay un debate respecto a que si el acta de infracción tiene esta naturaleza de acto administrativo, porque los actos administrativos pueden ser referidos como títulos o mérito ejecutivo, pero el acta de infracción por sí sola no tiene su valor legal si no va acompañado, por ejemplo, para su valorización para el inicio del procedimiento sancionador, de una imputación de cargo. Es más, el acta de infracción es un anexo de la imputación de cargo, no es, digamos, el punto de inicio para que genere esos efectos jurídicos. Insisto, es debatible si es que eso no es acto administrativo, otros dicen que es acto de administración y otros dicen que son hechos administrativos. Digamos que este debate, si bien es cierto, nos genera de repente cierto análisis, pero bueno, no es más que yo les quiero comentar que particularmente a una opinión personal, sí creería de que todavía no tiene por sí sola, no tiene la valoración de un acto administrativo, porque bueno, no, si bien es cierto, ha generado ciertos efectos, estos efectos podrían ser, no son impugnables por sí mismos, ¿no? Estos efectos, digamos, y no es directamente el administrado, porque el administrado en el procedimiento inspectivo, les había comentado, son dos partes. Una es Sunafil o la inspección, y la otra es el empleador, no es el trabajador. El trabajador es parte interesada, pero no es parte del procedimiento. Es un procedimiento bilateral donde solamente intervienen dos personas. Procedimientos por lo general trilaterales donde interviene el tercero, que puede ser el afectado directo, es en Indecopi. Por lo general ellos tienen procedimientos trilaterales. Aquí vamos sobre el tema de la calificación de las infracciones y ya vamos culminando. Creo que estamos dentro del horario, doctor Rieder. Sí, doctor.
Qué bien, qué bien. Bien, entonces, lo que quería comentarles, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Estimados participantes, pueden levantar su manito para efectos de algunas preguntas que tuvieran. Muy bien, damos pase al doctor Paul, nos dice, doctor, ¿a qué entidad se le puede denunciar al inspector por no cumplir con su deber? Qué buena pregunta. En realidad, eh, el incumplimiento de las disposiciones de un servidor público le acarrea en primer término a la propia entidad. Ellos tienen una oficina de recursos humanos en la que tiene o inician procedimientos disciplinarios frente al incumplimiento del ejercicio de sus funciones. En primer término, creería de que es estas áreas que inician procedimientos disciplinarios, que inician los PAT, los llamados PAT, ¿no? Los procedimientos disciplinarios que inician las oficinas de recursos humanos, en primer término es a ellos o a la misma intendencia regional a la que pertenece el inspector, ¿no? Y bueno, tenemos otros canales de denuncia que podría ser también a través de las propias oficinas de control interno, que también no solo vigilan el cumplimiento soportal, sino también del ejercicio de sus funciones, por la legalidad de la misma, ¿no? Digamos que tenemos algunos canales, como decía, la Oficina de Recursos Humanos, la propia Intendencia Regional de SUNAFIL o la Oficina de Control Interno que manejan dicha entidad. Excelente, doctor. Vamos a ver, tenemos otra pregunta. El acto, nos dice el doctor Johnny, ¿el acto de inicio del procedimiento de SUNAFIL es un acto administrativo? Gracias, doctor. Bien, bueno, eso era uno de los puntos que estaba comentando hace un momento. Particularmente les decía de que es un acto administrativo para algunos. El Tribunal de Fiscalización Laboral ha establecido de que sí tiene la condición de acto administrativo, sin perjuicio de ello, no ha sido un precedente vinculante. Pero en esa línea, más allá de ese debate, particularmente consideraría de que esto debería entrar a una evaluación un poco más grande, porque el mismo Ministerio de Justicia se ha pronunciado sobre ello y no ha establecido esa condición, que el acta de infracción tenga la categoría o la condición de acto administrativo. Y la pregunta precisamente en la lámina anterior era si es que es un acto administrativo, un acto de administración o un hecho administrativo, ¿no? Digamos que sin perjuicio de ello también hay que ser, digamos, eh, abiertos en el análisis, no solamente sesgarnos en que no es. Particularmente, yo creería que hay que hacer un análisis un poco más grande sobre ello, pero el Tribunal de Fiscalización Laboral, que es el que da la pauta e interpretación de la norma, lo estableció como tal. Y creería de que esa evaluación, hasta que no sea un precedente vinculante, no podríamos afirmarla, sino más bien ver si es que existiría otro pronunciamiento sobre si es o no un acto administrativo. Yo considero, desde un punto de vista del análisis normativo, que no tendría la condición porque por sí sola la norma no genera efectos jurídicos, que es una de las condiciones que establece la ley 27444, sino que esto tiene un punto de inicio, ¿cuál? ¿O a través de qué? Para iniciar el procedimiento sancionador, se inicia con la notificación de la imputación de cargos, y la imputación de cargos va acompañada o va como anexo de la imputación de cargos, es el acto que da inicio al procedimiento sancionador, y se anexa a esta norma, ¿qué cosa? El acto de infracción. Por sí sola el acta de infracción no genera efecto jurídico, sino a través de una imputación de cargos. Esa es la opinión que nos podría comentar. Pero a ver, suelto su duda. Excelente, doctor. Doctor Amir, está activo su audio y por favor una pregunta nada más. Gracias. Sí, bueno, disculpe, hace rato se cortó mi audio, no podía hacer la segunda pregunta, no podía repreguntarle, pero ahora sí tengo la oportunidad, gracias. Mire, le preguntaba también, desde el momento que uno hace o solicita la inspección laboral, ¿a los cuántos días puede chequear el estado de trámite y con qué inspector le tocaría, digamos, esa función? O sea, o quién estaría delegado a accionar en favor del trabajador.
Gracias. Bien, doctor Amir, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, estaba pendiente de responder esa pregunta que usted había hecho hace un momento. Y bueno, sí, como les comentaba, acompañando a un compañero haciendo su denuncia, advertimos que luego de que efectuaba este sistema que maneja Sunafil en su página web, seguidamente de la presentación de la denuncia le remitieron unas hojas de ruta respecto de su denuncia para que le haga seguimiento ingresando esa hoja de ruta en la misma página de la Sunafil. Digamos que en ese momento que tú generas tu denuncia, te mandan un correo, y en el correo te mandan las hojas de ruta que va a estar asignada a tu denuncia, cosa que tú con eso le puedes hacer seguimiento y puedes consultar a la Sunafil para que te informen si, en qué estado se encuentran, ¿no? Y quiénes de repente son los partícipes de esa inspección. Digamos que conceden este mecanismo, ¿no? Es un tema interno que maneja Sunafil, que bueno, ante la investigación que estuve haciendo para la exposición y también para la orientación a esta persona, pude advertir que sí informaban a través de un correo que te mandan la hoja de ruta para hacerle el seguimiento. Excelente, doctor. Bueno, culminamos con la presente sesión, doctor. Muchísimas gracias. Muy ilustrativa su exposición, como siempre. Que tenga un excelente fin de semana y que Dios le bendiga, y ya nos estaremos viendo una nueva sesión con Udiápolis. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos los presentes. Deseo que se encuentren bien de salud. Y un fuerte abrazo y espero encontrarnos pronto. Gracias a Udiápolis por la oportunidad. Y saludos a todos los que nos acompañan en esta sesión. Un fuerte abrazo.